Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este quinto Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. El día de hoy tenemos tres panelistas para este panel de facilitación de comercio y la logística. Tenemos a la señora Paula Pérez de Colombia. Ella pertenece a la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica. También contamos con la participación de la señora Jennifer Guzmán, CEO de One Logistics. Ella es de Chile. Y tenemos el honor de tener a Kuni Hashimoto. Ella es la directora de Organismos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Y con ustedes, procedo. Bueno, muy buenas días, tardes, buenas noches para tanta gente que se ha unido a este importante foro de parte de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica, la Red MAMLA. Quiero darle un especial saludo a todos los que se han conectado y un especial saludo a las ilustres señoras que están compartiendo conmigo este escenario, la señora Jennifer Guzmán de Chile y la señora Kuni Hashimoto de Paraguay. Muchísimas gracias. Me ha correspondido el día de hoy hablar acerca de facilitación y acerca de la logística. Vamos a tratar el tema desde el punto de vista de autoridades marítimas. Antes que nada, me gustaría muchísimo contarles qué es MAMLA. MAMLA es una de las 7 asociaciones de mujeres creada y auspiciada por la Organización Marítima Internacional. Somos varias asociaciones que estamos dispersas en diferentes regiones del mundo y nosotras las latinoamericanas nos conformamos desde el año 2017 para trabajar en pro de la visibilidad, el reconocimiento, el empoderamiento y la capacitación de las mujeres. Durante 3 décadas, la Organización Marítima Internacional, agencia especializada de las Naciones Unidas, se ha encargado de auspiciar este tipo de organizaciones para lograr que las mujeres alcancen posiciones de liderazgo en sus diferentes autoridades. MAMLA somos todos estos países, pero ¿qué somos? Representantes de un Estado. Al ser representantes de un Estado somos asesoras, o somos técnicas, o somos especialistas, o somos jefes, o somos inspectoras, auditoras, docentes, ejecutivas, investigadoras y mucho más. Pero al ser parte de autoridades marítimas estamos mirando algo, que es la seguridad. Y de esto se trata esta conferencia y hacia allá va encaminada esta conferencia. Hablar de logística y facilitación, pero desde el punto de vista del Estado, del funcionario del Estado y de la seguridad que presta el Estado. En este sentido, pues me imagino que durante todas las conferencias que hemos podido percibir y aprender durante este foro, sabemos qué es la facilitación y de hecho muchos de nosotros vamos a nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista que es lograr todo esto, pero siempre garantizando que se propenda por la seguridad y la protección. ¿De qué? De la carga, del medio por el que se realiza el comercio, de las instalaciones a donde llega esa carga y hasta de las personas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los principios de la facilitación? Lo que todas las autoridades de los estados estamos trabajando. Transparencia, simplificación, armonización y estandarización. Desde el punto de vista mío, a nivel profesional, soy internacionalista. Sin duda alguna es importante hablar de la facilitación con todos los preceptos, normas, directrices y lineamientos que ha dado la comunidad marítima internacional. Sin duda alguna, el escenario internacional, el concierto internacional se ha dedicado a lo largo de la historia a generar ciertas pautas para que todos los procesos que tienen que ver con el intercambio de mercancías, bienes y servicios tengan este elemento de facilitación. Y aquí podemos ver en esta diapositiva las diferentes agencias intergubernamentales, algunas no gubernamentales, algunas asociaciones de estados que propenden por esta facilitación. Sin embargo, en honor a cuando estamos hablando de lo marítimo, me voy a enfocar solamente en 2 organismos que uno está allí en un círculo, que es la Organización Marítima Internacional, y otro vamos a hacer referencia, que sería la Organización Mundial del Comercio.
Básicamente, y como creo que muchos de los expositores lo han hecho anteriormente y lo vamos a repetir, es importante este marco normativo internacional porque los organismos internacionales conciben a partir de expertos muchísimos elementos que plasman en acuerdos internacionales, en recomendaciones y directrices, generan asistencia técnica, lo que significa creación de capacidades y auspician importantes escenarios de discusión. Ahora bien, cuando hablamos de la Organización Mundial del Comercio y empezamos a estudiar toda la historia de cómo ha manejado la facilitación, vemos como a principios del 2000, 2005, 2007, hablaba del paquete de medidas de facilitación, pero eran una serie de directrices que no eran de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, empezamos a ver cómo desde la Conferencia Ministerial de Bali del 2013 se crea el Acuerdo de Facilitación del Comercio del 2014. Y este es uno de los grandes pasos que ha hecho la humanidad y el concierto internacional en torno a la facilitación. Habida cuenta, se crea un convenio eminentemente vinculante que crea un comité internacional que a la fecha tiene 153 estados parte y que lo que hace es determinar una serie de elementos vitales para que exista una especial facilitación. Vamos a ver que ese paquete de beneficios y del acuerdo me va a decir a mí todo lo elemental e importante, lo que es publicar procedimientos, divulgar información, determinar normas, definir restricciones, sanciones y acuerdos entre estados. Si ustedes ven en el recuadro de la derecha, la misma Organización Mundial del Comercio determina una serie de previsiones en el dado caso que se pudiese aplicar de manera total este acuerdo de facilitación. Sin duda alguna, la Organización Mundial del Comercio ha trabajado de la mano con el resto de organizaciones dentro del sistema internacional para que todos salgan de una manera homogénea y armónica en todo lo que son las medidas de facilitación. Pero ahora nos vamos a ir a hablar de lo que tiene que ver con lo marítimo, que es lo que represento, que son las autoridades marítimas, y es la Organización Marítima Internacional. Sin duda, esta es una de las organizaciones de Naciones Unidas naciente después de que se crea la Carta de San Francisco, y esta organización se ocupa única y exclusivamente de los asuntos marítimos. Y volvemos a ver retenido el aspecto de seguridad, porque esta se ocupa única y exclusivamente de los asuntos marítimos y en particular del fomento de esta seguridad, de la navegación, de la prevención de la contaminación del mar por buques, y de una serie de aspectos especiales que van a estar contenidos en diferentes instrumentos internacionales. A veces no entendemos la situación de por qué vemos tanto el tema marítimo en algunos aspectos, porque antes de que llegue el buque al puerto, antes de que se empiecen a utilizar grúas, que empecemos a hablar de camiones, de carreteras, antes de que empecemos a hablar de puertos y demás instalaciones portuarias, hay una serie de riesgos, procedimientos, emergencias, decisiones, incertidumbres que pasan en el mar. Antes de esa tranquilidad de cuando ya tenemos nuestros bienes o nuestros servicios a total disponibilidad. Y de eso es de lo que se encargan las autoridades marítimas, de gestionar esa seguridad para gestionar todos los procesos y procedimientos para evitar que ocurran situaciones tan difíciles como las que estamos viendo en todas estas fotografías. Es de esa manera entonces, perdónenme, es de esta manera entonces que la Organización Marítima Internacional a la fecha ha expedido más de 50 instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento y más de 1000 resoluciones clasificadas en diversos temas: protección del medio marino, seguridad marítima, limitación de la responsabilidad civil y la indemnización por derrame o de hidrocarburos o de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas o de combustibles para los buques y algunas otras materias. Y cuando me voy a este tema de otras materias, empiezo a ver cómo la Organización Marítima Internacional y de hecho todas las agencias que en los estados trabajamos en pro del cumplimiento de estos instrumentos de la OMI, empezamos a ver el elemento de seguridad con diferentes dimensiones. La seguridad física y náutica de las embarcaciones, porque si un buque no es seguro, el buque no llega bien a puerto y el buque no va a entregar la carga bien.
es la seguridad para la gente, porque si la gente no es capacitada, si la gente no es idónea, si la gente no está preparada y actualizada, es muy difícil que toda la carga llegue bien a puerto. La protección marítima y portuaria, todo lo relativo a security, que empezó a entrar en vigor una vez ocurrieron los lamentables atentados del 11 de septiembre. Y sin duda alguna la OMI también trabaja por esa estabilidad jurídica que es absolutamente oportuna para todos los temas de la facilitación y el resto de instrumentos internacionales. Dentro de estos instrumentos, entonces, la Organización Marítima Internacional, después de diversos debates y de diversas situaciones en donde se ponía de referencia que los buques no solamente navegaban en el agua, sino navegaban entre miles de papeles, se creó el Convenio de Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional del año de 1965, que a la fecha ha tenido un sinnúmero de enmiendas debido a los importantes cambios que la humanidad, el transporte y el mismo mercado han tenido. El objetivo de este convenio internacional es la facilitación en la documentación marítima, pero también es importante la facilitación en la documentación comercial. El convenio es interesante, de hecho es uno de los más pequeñitos de la Organización Marítima Internacional, pero si se quiere es uno de los más complicados de implementar. ¿Por qué? Porque entran a participar muchísimas entidades que están presentes en las instalaciones portuarias. No es solamente la autoridad marítima, sino todas las autoridades públicas en el puerto. Es en ese sentido que el solo texto del convenio cuenta solamente con 7 artículos, pero cuenta con un anexo técnico que tiene 7 capítulos. Ustedes pueden ver ahí en las diapositivas cuáles son cada uno de los capítulos, cuáles son los títulos, cuáles son los ámbitos de aplicación de cada esto. Es interesante saber que este capítulo 4, relativo a polizones, se creó una vez, y lo habíamos hablado hace poco, los atentados del 11 de septiembre. Bien vale la pena decir también la importancia que hoy por hoy, en este 2020 tan complicado para la humanidad, consideramos tener lo que tiene que ver el capítulo 6, el capítulo 7 y todo lo que tiene que ver con el capítulo 3. El COVID ha hecho que el Comité de Facilitación de la Organización Marítima eliminar o simplificar los trámites respecto a los tripulantes, a los pasajeros, al equipaje, a la carga y al correo que se manejaba, que se transporte en buques de línea internacional. Y esto es muy importante decirlo, los convenios de la OMI se aplican a buques mercantes, no buques de guerra. Entonces, lo que pretende el convenio es reducir al mínimo todas las formalidades y procedimientos que tienen que estar determinadas por cada una de las autoridades marítimas en el puerto, sanidad, migración, aduanas, autoridades marítimas, a veces todo lo que es el tema de policía antinarcóticos, mercancías peligrosas. Todas estas autoridades que ven diferentes materias dentro del buque tienen que observar este convenio internacional. ¿Cuál es el objetivo específico que nos determina el escenario internacional a través de la OMI y a través del convenio FAR? Implementar los formatos, unos formatos que ya han sido concebidos por expertos internacionales con el fin de que las diferentes autoridades en el puerto puedan adaptar esa información y esa concepción de los formatos de una realidad nacional a algo que sea normalmente aceptado a nivel internacional y que el día de mañana, y de hecho ya se maneja, por ejemplo en Colombia, en diferentes países tenemos sistemas de información de tráfico marítimo que incorporan este tipo de formatos para poder manejar un intercambio electrónico de datos. De la misma manera, el convenio internacional coordina actividades para que exista una mayor uniformidad en la formalización de todos los procedimientos por parte de los estados. Y como lo habíamos mencionado, como una de las grandes bondades que prestan los organismos internacionales, genera especiales situaciones para que haya cooperación entre las entidades, cooperación entre los estados e insta a los estados a tener comités regionales de facilitación y comités nacionales de facilitación.
Dentro de los formatos FAL que les había mencionado, es importante contarles que son estos, los que están concebidos desde la década de finales del 60, principios del 70, que se han venido modificando de acuerdo a las situaciones que ha vivido la humanidad, y pues estos son declaración general, declaración de carga, de provisiones del buque, defectos de la tripulación, la lista de la tripulación, lista de pasajeros y un manifiesto de mercancías peligrosas, de acuerdo al código IMDG, que tiene que ver sobre el Código Marítimo Internacional sobre mercancías peligrosas. Dos más que tienen que ver con algo que se ha puesto muy de moda este año, Reglamento Sanitario Internacional y todo lo relativo a la Unión Postal Universal. Entonces, estos son los formatos OMI, estos son los formatos que incorpora el convenio de facilitación, y esto es lo que la Organización Marítima Internacional insta a más de 150 estados que son parte de este convenio a estarlo implantando, implementando y a estar comunicando a la organización cómo es que se está adoptando por parte de cada uno de los países todos los preceptos del convenio FAL. Es importante decir que este convenio tiene una novedad jurídica bastante interesante y lo manejan mucho los instrumentos de la OMI, y es que no solamente determina normas, sino que también determina una serie de prácticas recomendadas. Es decir, la misma organización le facilita a los estados un sinnúmero de posibilidades para poder implantar cada una de las normas FAL al interior de los estados. Es importante decir que las labores de las autoridades marítimas es ejercer las figuras de Estado rector del puerto, de Estado ribereño y de Estado abanderamiento. En ese sentido, nosotros como autoridades marítimas tenemos permanentemente que, a través de un cuerpo de inspectores, estar verificando los buques que portan nuestra bandera, como aquellos buques que son de banderas de terceros estados que llegan a nuestros países, y tenemos que estarlos inspeccionando. Estas inspecciones tienen que ver sobre documentación comercial, pero tienen que ver más que nada con documentación en materia de seguridad marítima y protección del medio marino. Es decir, todos aquellos formatos emanados de instrumentos internacionales que evidencian que el buque es seguro y que el buque no contamina. Esta es una diapositiva que toda la vida que he trabajado este tema siempre la presento, y creo que la diapositiva se quedó muy cortica para la cantidad de documentos que portan los buques. Los buques portan no solamente todo lo que tiene que ver con los formatos FAL, sino con todos estos ejemplares que evidencian que los buques son seguros, que los buques no son una amenaza en los mares, ni van a ser una amenaza cuando lleguen a un tercer estado. Es por esta razón que la Organización Marítima Internacional, como agencia de Naciones Unidas, se puso en la convicción de que tenía que existir un equilibrio entre facilitar y proteger. Y esta es la gran respuesta. ¿Cómo hacemos para que haya facilitación, pero haya buques que no contaminen? ¿Cómo hacemos para que haya facilitación, pero para que haya buques que no generen emergencias en la mar, que no generen muertes y pérdidas de carga? Sin duda alguna, cuando hay un intercambio de información y hay una sumatoria a la colaboración, podemos tener desarrollo conjunto. Sin duda alguna, cuando las autoridades públicas en el puerto trabajamos de manera mancomunada, trabajamos en pro de la colaboración, conocemos nuestros procesos y nuestros procedimientos, conocemos cuáles son los formatos de cada uno y adoptamos una serie de directrices conjuntas y únicas, el único que gana es el Estado, porque vamos a atraer el comercio, atraemos las visitas, somos competitivos, ayudamos al crecimiento del Estado. Entonces, sin duda alguna, la comunidad internacional nos brinda preceptos, nos brinda directrices, tenemos que cumplir como funcionarios del Estado convenios internacionales, pero está en nosotros como funcionarios del Estado generar toda esta sinergia para que el Estado como tal sea competitivo y exista desarrollo. Y es en ese sentido que me voy a permitir hablar de lo siguiente, y es todo acerca de cómo es ese funcionario del Estado. Nosotros tenemos que pensar integralmente, porque a veces cuando hablamos de facilitación y de logística, siempre hablamos o de infraestructura, o la grúa, o el camión, o el ferrocarril. Luego, a veces solamente hablamos de personas y la necesidad de capacitarnos. Nosotros estamos aquí para insistir en que debemos pensar en esta interfase entre el buque y el puerto, las actividades marítimas,
ese gran eslabón azul del desarrollo, que es donde entran las autoridades marítimas a gestionar esa seguridad para que se pueda lograr un correcto desarrollo, una correcta competitividad y que haya comercio. En este sentido, definitivamente, cuando pensamos en comercio y en desarrollo y que los estados seamos competitivos, nosotros miramos desde el puente del buque. Y nosotros siempre vemos que cuando alguien está en el puente del buque, ¿qué necesita? Llegar seguro a un puerto, que sean procesos y procedimientos ágiles y que a uno lo traten bien. Y sin duda alguna, ustedes pueden ver al final de este corchete cuáles son los resultados de que exista esta ecuación entre seguridad, facilitación o agilidad y buen trato. Allá es a donde vamos desde autoridades marítimas cuando hablamos de logística y de facilitación. Sin duda alguna, los niveles de la facilitación tienen que ser graduales, tienen que ir desde un punto de vista nacional, regional e internacional y requieren un fuerte apoyo político de las altas direcciones de las autoridades, reformas reglamentarias claras, concretas, transparentes, actuales, de acuerdo a lo que está viviendo el mundo, un desarrollo institucional, una modernización en la infraestructura para ir mirando todos los temas de automatización que cada vez nos exige más esta gran realidad y cambios en los procesos y procedimientos para la creación de capacidades. Ahora bien, vamos a ver que un Estado puede iniciar todos los procesos de facilitación, pero tendrá que unirse a su región para ir sumando porque este proceso de la facilitación va desde la parte nacional hasta la parte internacional. Como conclusiones a esta charla, que tiene que ver más desde la perspectiva del Estado y las autoridades marítimas, les podemos decir a través de la red MAMLA es que es muy bueno hablar de facilitación, es buenísimo hablar de logística, es buenísimo hablar de desarrollo de los estados, pero desde la perspectiva de nosotros es que no existe desarrollo si no hay seguridad. Y son las autoridades marítimas las que gestionan la seguridad en el área marítima. Pero tenemos que pensar también como funcionarios del Estado y como personas que trabajan por los temas de facilitación que hay seguridad fronteriza, alimentaria, humana, ambiental, operacional de los buques, seguridad portuaria y seguridad jurídica. En este orden de ideas, nosotros como funcionarios públicos, y de pronto aquí hemos tenido muchos empresarios o grandes personas que miran en temas logísticos y portuarios, pero ya desde la perspectiva del funcionario público, nosotros hacemos un llamado a que cada vez seamos más conscientes, más conocedores, que entendamos las situaciones, que tengamos sentido país, que pensemos en la protección, en el desarrollo, que promovamos los cambios, que seamos responsables de nuestra gestión y nuestro conocimiento y que conservemos todos estos deseos de implementar de manera efectiva los convenios. Por último, nosotros tenemos como autoridades marítimas enormes retos frente a la facilitación y sin duda alguna el año 2020 nos ha hecho a todos movernos porque tenemos que cambiar y ajustarnos cada vez a todos estos cambios. Entonces, la innovación está en la orden del día, debemos estar pendientes de aprender y actualizarnos. La cantidad de normas y directrices y buenas prácticas que han surgido de marzo hasta acá en todos los documentos conjuntos de la OMI, de la OMC, de la UNCTAD, todo esto lo tenemos que estar aprendiendo y actualizándonos. Tenemos que ser efectivos, tenemos que pensar en el Estado, tenemos que pensar no solamente en observar normas y actualizarnos, sino ser efectivos en implantarnos. Acercarnos a lo privado, a los gremios. A veces los funcionarios del Estado pensamos que solamente con cumplir nuestro trabajo está bien. No, tenemos que entender el negocio marítimo, conocer también los intereses de los terceros, porque a veces trabajar bajo la luz de neón es difícil cuando la sal, el aire, los buques están lejos. Entonces tenemos que entender los negocios para poder hacer normas e implementar normas que se ajusten a las necesidades de los gremios y de los negocios marítimos y demás. Entender y atender el entorno, sus variables y sus novedades. Vuelvo, insisto, el año 2020 a todos nos pegó un remesón que lo podemos utilizar de la mejor manera para actualizar y mejorar nuestros procedimientos
y nuestra actitud como funcionarios públicos. Y por último, nosotros como funcionarios públicos y más de autoridades marítimas, tenemos que a veces cambiar el lenguaje y también entender de oferta y demanda, entender de turismo, entender de competitividad, entender de macroeconomía y entender de desarrollo. Esta es la presentación que tenía la red de autoridades, red de mujeres de autoridades marítimas de Latinoamérica. Les agradecemos muchísimo el espacio. Siempre decimos orgullosamente MAMLA porque somos mujeres que trabajamos para una región y trabajamos bajo el principio de la sororidad. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por tan interesante contribución. Continuamos con Jennifer Guzmán, CEO de One Logistics. Muchas gracias, Virgilio. Muchas gracias, Paula, por tu excelente presentación, bien completa. Y agradecida de compartir este panel con CUNY también de Paraguay. Muy orgullosa de este panel que se destaca por que las mujeres estamos aquí un poco dando a entender qué es lo que se trata el comercio internacional, la facilitación, y los tiempos de hoy que han cambiado mucho respecto a lo que era el año pasado. En esto ha sido muy importante implementar las nuevas tecnologías y sobre todo la facilitación del comercio y la logística. Yo soy Jennifer Guzmán, CEO de One Logistics de Chile, ya 15 años en el rubro, miembro de WISTA Chile, orgullosa de pertenecer a WISTA Chile, y aquí va mi presentación respecto de la mirada más privada que estatal, ya de cómo la facilitación del comercio exterior ha ayudado a nuestros importadores y exportadores para la proyección de su mercado, la expansión de su mercado local y la facilitación de poder obtener compras desde otro país con la mayor facilidad posible. Aquí va mi presentación, les voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien, cierto? Muchas gracias. Facilitación del comercio exterior. ¿Qué se entiende por facilitación del comercio exterior? Que es la simplificación y armonización de los procedimientos que rigen el comercio internacional. ¿Qué dice la CEPAL respecto a esto? Que es por procedimientos a los actos, prácticas y formalidades necesarias para recopilar, presentar, comunicar y procesar los datos que exige la circulación de mercancías a nivel mundial. ¿Ya? ¿Qué dice la OCDE? La OCDE dice que se refiere a las políticas y medidas destinadas a reducir los costos de comercio mediante la mejora de la eficiencia en cada fase de la cadena del comercio internacional. ¿Cómo comienza todo esto? Los miembros de la Organización Mundial del Comercio sellan un acuerdo sobre facilitación del comercio que se encuentra vigente desde febrero del 2017. ¿Ya? ¿Qué establecía este acuerdo? Que permite contar con un marco coherente, transparente y previsible para las operaciones de comercio exterior, brinda una mayor oferta de insumos y bienes de capital y mejores niveles de competitividad, racionaliza y simplifica los procedimientos de comercio internacional. Esto es súper importante porque cuando nosotros al momento de importar y exportar, no es solo el importador-exportador quien participa en esta cadena, tenemos los agentes aduanales, terminales portuarios, las autoridades sanitarias. Chile es un país que exporta en su mayoría, dejamos fuera lo que es exportaciones no cobre, productos de alimentación. Entonces, un poco contar con la facilitación que da la base con los tratados que cuenta Chile actualmente, sirve de manera de expandir el mercado, porque el mercado de Chile es muy pequeño, somos aproximadamente 18 millones de habitantes. Entonces,
el mercado chileno es muy pequeño, pero a través de la facilitación y la universalidad, por llamarlo de alguna forma, de estos procesos, un poco permiten expandir el mercado actual de lo nacional a lo internacional. Y también constituye una importante vía hacia el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Cuáles son los beneficios? Simplificación de los requisitos en materia de documentación. ¿Qué significa? De que, bueno, de un tiempo a esta parte pasamos del método de papel, pasamos a lo electrónico, entonces es mucho más fácil que nuestras autoridades conversen respecto al tratamiento, ya sea de la importación o exportación de una carga, ¿ya? La modernización de los procedimientos, armonización de requisitos aduaneros, o sea, el SAC, el CEREM y la aduana conversan entre sí, entonces hay como existe una homologación en los procesos, entonces un mismo proceso me puede servir para la misma mercadería para las distintas autoridades aduaneras, ¿ya? Triplica el beneficio de reducción arancelaria para los consumidores, reducción de soborno y la corrupción. Esto es un punto muy importante porque al existir una facilitación que va mucho de la mano con la transmisión electrónica, es mucho más difícil poder realizar algún soborno o alguna solicitud fuera de lo legal para que alguna autoridad o algún funcionario que participe dentro de la cadena pueda hacer algo ilícito que perjudique en definitiva al país, ¿ya? Mejoran infraestructuras transfronterizas, eficiencia en los servicios transfronterizos, agilización de la actividad económica y reducción de costo y tiempo de exportación e importación de mercancías. Esto es un punto muy importante porque en el día de hoy en Chile podemos ver que el tiempo para realizar la importación, al tratarse todo en forma electrónica, es mucho más rápido y es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuesto Interno en Chile, que es la autoridad fiscal, conversa con el Servicio Nacional de Aduanas, quien a su vez conversa con el terminal portuario, quien a su vez conversan con las líneas navieras. Entonces, toda esta facilitación permite que electrónicamente una carga pueda ingresar al puerto sin tener mayor tramitación o tener un tiempo en demasía para poder ingresar su carga a puerto en el tema de la exportación, y la importación a su vez agiliza el retiro de las cargas de puerto. Chile se destaca de ser uno de los países que aproximadamente entre el 85 y 88% de las cargas se retiran en forma directa. ¿Qué significa? Que al momento que el terminal portuario indica que el contenedor o la carga está lista para retiro, se retira. Acá en Chile no tenemos canales verdes ni canales rojos, aquí le llamamos aforo físico cuando es canal rojo. Entonces, los tiempos de retiro de carga de puertos de la importación se puede retirar desde puerto la misma semana que arribó el buque a nuestro puerto. Lo mismo en el tema de la exportación, nosotros podemos exportar y la carga puede zarpar la misma semana que entregamos la carga a puerto, el contenedor. Y eso es muy importante al momento de la facilitación del comercio exterior, sin bajar la seguridad. Eso es muy importante. Al momento de poder hacer las transmisiones, la carga va segura, porque en algún momento puede ser sorteada para aforo físico o canal rojo, como le llaman en otros países. Entonces, la seguridad se mantiene en esta conversación de las aduanas en forma electrónica. ¿Qué permite la aplicación de la facilitación del comercio? Un 14,3% reducción de costo, 14,3% la reducción de costos, 47% la reducción de tiempo de tramitación de importación y el 91% reducción de tiempos de tramitación de exportación. Muchas veces sabemos que en el comercio exterior o en el comercio internacional, como los tiempos de tránsito, sobre todo los marítimos, son muy extensos,
la reducción en origen o en destino de esta tramitación o de la entrega o del retiro de la carga del puerto son vitales, porque el 95% de la carga en el mundo se puede en forma marítima, entonces es un medio de transporte vital que tiene sus tiempos, y lo importante es que si mitigamos o bajamos esos tiempos, tanto en destino como en origen, la carga puede seguir su curso normal. Facilitación del comercio en Chile, ¿ya? Un poco contarles de quiénes somos, ¿ya? Chile es un país, como les decía, aproximadamente de 18 millones de habitantes. Ya tenemos 29 tratados de libre comercio, con 65 economías y con 88% del PIB mundial. Ya somos exportadores a nivel mundial, en primer lugar, de uvas, cereza, arándanos, manzanas, etc. ¿Ya? Eso más o menos lo que es Chile en exportaciones que no son no cobre. En Chile existen varias instancias de facilitación del comercio internacional o comercio exterior, ¿ya? Como Chile se estableció en 2017 con la Organización Mundial del Comercio, incluir dentro de sus procedimientos la facilitación del comercio, se estableció acá en Chile un Comité Nacional de Facilitación de Comercio, ya que fue una instancia formal que permite articular al sector público como está el sector privado para avanzar en políticas públicas que generen beneficios a actores vinculados al comercio exterior, como a la ciudadanía en general. Cuando hablamos de actores vinculados, hablamos de todos los que participan en la cadena de comercio internacional. Terminales portuarios, los almacenes transportuarios, los agentes aduanales, el exportador y el importador. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este comité está conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Fomento, el Servicio Nacional de Aduanas, Agrícola y Ganadero, y que permite trabajar en que sea un comercio más transparente, expedito, rápido y por sobre todo seguro. Personalmente tuve la oportunidad a través de nuestra asociación WISTA Chile participar en el lanzamiento del Comité Nacional de Facilitación de Comercio en Chile, que fue el 19 de julio de 2019, ¿ya? Donde se invitó a tanto actores públicos como privados para realizar un comité para ver las distintas instancias en las cuales nosotros a través de nuestra mirada privada podemos un poco colaborar con información, procedimientos y mejora para la facilitación del comercio exterior acá en Chile, ¿ya? La integración nacional. ¿Cómo nosotros nos estamos integrando a través del comercio, a la facilitación de comercio en Chile? En Chile existe el SISEC, que es un sistema integrado de comercio exterior que su función principal es ser una ventanilla única, como se llama en otros países, en la cual los organismos involucrados para el proceso de una exportación conversan en una sola plataforma, lo cual permite un registro único de datos, notificaciones online, funcionamiento 24/7, eliminación de los documentos en papel, reporte estadístico, menor tiempo en el ciclo de importador y exportador, es gratuito, y permite un servicio de soporte y trazabilidad de las operaciones. ¿Qué más está haciendo Chile en temas de es una plataforma electrónica que conecta a distintos actores de la cadena logística de comercio exterior, mejorando la eficiencia y el desempeño del sistema logístico portuario. Esto es un sistema en los cuales los puertos conversan entre sí, y la idea es que el Ministerio de Transporte, a través de este sistema,
puede un poco mejorar la logística también de carretera, como son los transportes, como son los transportes terrestres, de ferrocarril. Esta también es una instancia para poder realizar mejoras respecto a este sistema, ¿ya? ¿Qué es lo que para qué es posible también este sistema? Que la estandarización e integración que permite la comunicación que garantice la interoperabilidad entre actores de la cadena logística portuaria. Eso ya más va dirigido a los puertos y al transporte, ¿ya? Integración de las operaciones marítimas, que también está conectada con nuestro sistema que le hablaba recién de la ventanilla única del CISE, ¿ya? En relación también a la facilitación del comercio exterior, Chile, a través de su Tratado de Libre Comercio, también permite realizar gestiones anticipadas, por ejemplo, en la exportación. ¿Ya? Tenemos el certificado de libre venta, que es un poco la garantía que da el servicio de salud acá en Chile, que permite que es una autorización que sirve para el exportador salir a los mercados internacionales, que en definitiva lo que indica es que este producto está autorizado para ser comercializado en Chile y un poco aliviana la carga administrativa para los registros de los productos de consumo humano en algún país de destino. Eso también colabora bastante en temas de facilitación del comercio exterior. Ahora, con todo el tema de la facilitación y del COVID-19, nos vemos enfrentados a que este año, el 2020, ha existido un poco una aceleración en todos los procesos que se venían trabajando, ¿ya? Como por ejemplo, Chile, a través de su aduana, emite resoluciones que permiten una revisión física sin presencia auxiliar de aduana, y una tramitación preferente para insumos médicos críticos. Ya los insumos médicos, como en todos los países, en su mayoría necesitan una autorización sanitaria para su internación en Chile. Por todo este tema de la pandemia, se ha dado un trato preferente de manera de facilitar su importación acá a Chile. También dio la facilitación de la confección de las declaraciones de ingreso. Las declaraciones de ingreso, o DIN en Chile, son las declaraciones de importación, en la cual el importador manifiesta a través de nuestro agente de aduana su intención de importar a través de un documento que se llama el DIN. ¿Ya? Antes de pandemia se exigía presentar el BL original acá en Chile para la liberación de la carga. Ya con el tema del COVID-19 se aceptó el ingreso o la autorización a través de una copia no negociable. El Servicio de Impuestos Internos también se sumó, y yo también lo quise rescatar como una facilitación al comercio en Chile, porque el Servicio de Impuestos Internos, que es nuestra autoridad fiscal, autorizó en los periodos de marzo a septiembre a que se prorrogara el pago del IVA de importación, ¿ya? Normalmente para todas las importaciones en Chile, el pago de impuestos, aranceles, se tiene que hacer antes de retirar la carga desde puerto. Son bien pocas las instancias que existen en la cual se puede prorrogar el IVA de importación. En esta oportunidad el Servicio de Impuestos Internos también dio una señal de facilitación en tiempos de pandemia que permitió durante este periodo prorrogar este IVA. Y fue bastante beneficioso para muchos importadores quienes vieron mermadas sus ventas, bajas sus ventas, porque de alguna forma le dio liquidez para poder seguir comprando en el extranjero y a través de este beneficio que fue la prórroga, ¿ya? La SOFOFA, a través de las gestiones realizadas con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, obtuvo también en este afán de facilitar el comercio en tiempos de pandemia,
aceptación de copias de certificados de origen para obtención de preferencias arancelarias en destino. ¿Qué significa esto? De que el agente aduanal o el agente aduana no necesitaba tener el certificado original a vista, en original en su mano, para poder hacer uso de estas preferencias arancelarias, el no pago del ad valorem, ¿ya? También buen beneficio para nuestros importadores y exportadores, porque fueron para muchos países que se logró esta facilitación en tiempos de pandemia. Y con esto termino mi presentación. Espero que les haya aclarado un poco de cómo se maneja o cómo estamos trabajando en Chile para la facilitación del comercio exterior. Nos queda mucho camino por recorrer todavía, tenemos tiempos de tramitación de ciertas mercaderías que son inusuales, no son automáticas, hay mucho tiempo por mejorar, pero sí han habido muchas facilidades, sobre todo para los exportadores pequeños. Yo quiero destacar la labor que hace ProChile, SOFOFA, para la generación de mercados internacionales para nuestros exportadores. Y esta facilitación, que un poco viene de la Organización Mundial de Comercio, permite que los países que no son tan grandes como el nuestro, aumentar su mercado internacional. Entonces, quería destacar eso y muy agradecida por la oportunidad que nos dan de presentarnos de un país tan lejos como es Chile, pero con el corazón muy grande, y muchas gracias por la oportunidad de compartir con mis colegas y muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por tu aportación. Ahora continuamos con la señora Kuni Hashimoto. Ella es directora de Organismos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Adelante, Kuni. Muchas gracias, Virgilio. Gracias también a Paula y Jennifer que me precedieron y a la organización, por supuesto, por este espacio. Quiero complementar un poco las presentaciones de Paula, Jennifer, en este caso desde la perspectiva paraguaya, pero también desde la perspectiva de los comités nacionales. Quiero generalizar algunos aspectos, si me permiten. Algunos puntos les van a sonar reiterativos, pero creo que para aquellos que nos están acompañando ahora en el foro puede ser muy útil fijar algunos conceptos que tienen que ver sobre todo con la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, que es nuestra base madre, digamos, porque es la primera norma de facilitación de comercio a nivel multilateral y es la que nos fija las pautas básicas que ahora se empiezan a profundizar en otros tipos de acuerdos regionales. En el caso nuestro ya tenemos un acuerdo de facilitación de comercio en el Mercosur, y también se negocian capítulos de facilitación de comercio en el marco de negociaciones de relacionamiento externo. Entonces, la base, digamos que el cimiento para todo lo que tenga que ver con facilitación de comercio nos lo dio este acuerdo de la OMC, pero a partir de ahí empezamos a profundizar en otros aspectos y es importante que lo conozcamos bien para ver cómo lo vinculamos con otros temas. Yo quería empezar, si me permiten, con una vinculación de lo que es facilitación con logística, ya que la temática de este foro es mayormente logística, y ahí aclarar que no todo lo que tiene que ver con facilitación de comercio es directamente vinculado con logística, o no todo lo que sea logística y transporte está directamente vinculado con facilitación de comercio, pero hoy en día es innegable la relación que tienen el uno sobre el otro. Cuando hay un éxito, una buena implementación en uno, repercute directamente en el otro. Luego, cómo conectar esos dos espacios y ver en qué
confluyen en el ámbito del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC y luego bajar a la experiencia paraguaya en el ámbito del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. En cuanto a la relación, parece muy obvia, es muy poco frecuente que se cuestione, es más, los colocamos incluso como un mismo concepto, quizás porque ambos tienen un impacto en el comercio en materia de costo y tiempo. Ambos pueden ser un gran facilitador de comercio o pueden ser un gran cuello de botella. Los dos tienen que ver con procesos administrativos, con nuevas normas, con nuevas reglamentaciones. Ambos tienen un componente de relación público-privada y ambos deben conectarse hoy en día con el uso de tecnología. Pero hay entre la relación de facilitación de comercio y logística aspectos donde hay mucho camino por recorrer aún y donde debe trabajarse muy cercanamente entre ambos conceptos. El primero es el de libertad de tránsito, que lo recoge el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Es indudable la importancia que tiene la libertad de tránsito, tanto para la logística del transporte como para la facilitación del comercio en general. Debemos trabajar juntos también en procedimientos y controles, tratar de armonizar estos procedimientos para disminuir el costo y el tiempo. Ambos precisamos de cooperación y coordinación entre nuestras autoridades de frontera, sin duda. Ambos desarrollamos reglamentos y formalidades y ambos conversamos acerca de cargas y sobrecargas. Me refiero a todas las tasas, impuestos y demás que son generadas por estos dos ámbitos. ¿Qué es lo que el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC nos da como plataforma para conversar, y a donde quiero incluir el aspecto de logística como un tema fundamental en la mesa de trabajo? Pero para ello quiero dar un pantallazo general de cómo llegamos a estos compromisos. Ustedes ya sí, saben, Paula y Jennifer ya mencionaron la importancia del acuerdo, pero yo quiero puntualizar que fue un gran éxito. Después de 20 años de espera, se generó una gran ansiedad porque fue el primer gran éxito con respecto a un acuerdo multilateral en materia de comercio después de mucho tiempo. Y este acuerdo demostró que sí existe voluntad política en mejorar ciertos aspectos y en mejorar ciertas ineficiencias que nos afectan a todos a nivel global. El pacto fue profundizar lo que ya teníamos como normativa en los artículos 5, 8 y 10 del GATT del 94, que específicamente tratan de libertad de tránsito, de derechos y formalidades referentes a la importación y exportación y a la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales que tienen que ver con la transparencia. Un enfoque muy innovador de este acuerdo y lo que permitió que se cerrara fue que tiene un enfoque de trato especial y diferenciado diferente. ¿Qué quiere decir? Que su aplicación está vinculada a la determinación de 3 categorías específicas. Cada país firmante debe, o debió a estas alturas, ya tuvimos que notificar cuáles de las 30 y tantas medidas que se determinan en el acuerdo van a ser aplicadas inmediatamente a la entrada en vigor como categoría A, categoría B, donde los países en desarrollo decimos que necesitamos un periodo de transición para poder aplicar estas medidas, y aquellas de categoría C son las que requieren adquisición de capacidad y cuya aplicación está vinculada al apoyo a esa creación de capacidad por parte de los países desarrollados. Este enfoque permitió, digamos, una forma de dar a cada país el propio ritmo en materia de cómo va incorporando esas medidas a las que se comprometieron. En términos generales, este acuerdo, como ya lo mencionaron las anteriores colegas, objetivos principales son aumentar la transparencia en el comercio, mejorar la gestión pública porque aclara en algunas disciplinas y procedimientos algunas normas,
aplica técnicas de control de frontera que tienen que ver con la racionalidad y mucho con la modernización, mayor uso de tecnología, mayor digitalización de los procesos para disminuir tiempos y disminuir costos. Y sobre todo, y esto pongo mucho énfasis en el caso de Paraguay como un país en desarrollo sin litoral marítimo, mejora la circulación de las mercancías en tránsito. En nuestro caso, como somos un país sin litoral, precisamos del tránsito a través de nuestros vecinos. Estas medidas que lleva el acuerdo fueron determinadas en una treintena de objetivos específicos que todos los países debemos incorporar, aplicar en nuestro ordenamiento interno, desde publicación y disponibilidad de la información hasta libertad de tránsito. Entonces, ¿dónde vuelvo al punto de unión entre facilitación del comercio y logística? De todas estas medidas, quizá el interés para la gente que está vinculada a la materia de logística, que nos está escuchando, algunas les deben llamar la atención más que otras, y es ahí donde deberían poner el foco de acción o de involucramiento. Cómo involucrarse a nivel nacional en la implementación de estas medidas que van a favorecer a su sector es acercarse al Comité Nacional de Facilitación de Comercio. En nuestro caso, el comité partió inmediatamente desde nuestra ratificación del acuerdo y estuvo activo ya desde el 2018. El acuerdo, el comité tiene, por supuesto, la principal misión de implementar el acuerdo de facilitación dentro del Paraguay y se convirtió en un espacio de interacción público-privado muy activo, muy dinámico, donde son 27 instituciones públicas y más de 15 gremios de diferentes sectores a los que vamos sumando porque tenemos desde luego la apertura de recibir la participación de aún más sectores conforme se vayan implementando las medidas. ¿Qué es lo que hace el comité y cómo se dificultó en este momento de pandemia? Nos tuvimos que reunir de manera virtual, ustedes habrán pasado lo mismo, y coordinar medidas de facilitación de comercio a partir de lo digital. Todos los procesos que faltaban tuvieron que apurarse en este último año e implementarse para poder sortear las necesidades de la fluidez de comercio. Aquí, ¿cómo se vincula con logística? Porque dentro del Comité de Facilitación de Comercio hay una activa participación de todas las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con obras públicas, con puertos, con transporte, son activos participantes del comité. Y este comité sirve también como una plataforma para asistencia técnica y creación de capacidad al que idealmente deberían acercarse aún más los sectores que tienen que ver con logística. Nosotros en Paraguay tenemos un Plan Nacional de Logística que data del año 2013, pero ese plan no creó una institucionalidad para el seguimiento y para las reuniones y conexiones interinstitucionales de todos los sectores involucrados. Por eso, desde esta perspectiva, la sugerencia que quisiera plantear en el caso de los comités nacionales es quienes no tengan un espacio específico en materia de logística donde puedan encontrarse en la mesa, tanto los del sector público vinculados a logística y transporte o los del sector privado que quieren una mesa de trabajo con respecto a la implementación de medidas de facilitación de comercio, este es el espacio en el cual debería darse ese diálogo, debería darse esa sinergia entre ambos sectores para la implementación de varios de los compromisos en el marco del acuerdo de facilitación de comercio. Los números a los que se refería Paula con respecto al 14% de baja de costos y demás, tienen que ver con la necesidad de que todos los países implementen la medida. Esos números, esos costes van a ir bajando conforme todos estandaricemos y conforme todos cumplamos e implementemos
todas las medidas del Acuerdo de Facilitación de Comercio, que paulatinamente va en aumento. En toda la región de América Latina, solo un par de países no han llegado aún a esa etapa. Algunos países no tienen aún un Comité Nacional de Facilitación de Comercio, algunos han iniciado ese proceso recién, porque recordemos que a partir del 2017 estos compromisos entraron en acción, digamos. Entonces algunos comités se están formando ahora, otros ya tienen un par de años de funcionamiento, pero, insisto, es un espacio en el que los sectores vinculados a la logística deberían acercarse y plantear sus intereses y revisar qué compromisos tenemos en el marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC para impulsar la implementación de esas medidas. Ahora mismo en el Comité Paraguayo estamos trabajando en algunos puntos específicos. Por ejemplo, estamos reformando el mismo comité. El comité es un de éxito porque tiene más de 40 participantes, y eso de diferentes sectores, público y privado en cantidad. Entonces tenemos que reestructurarlo y mejorar la distribución de los grupos específicos con planes de trabajo y metas bianuales en la implementación del acuerdo, y en este momento estamos trabajando en cooperación con la UNTAC, con el Banco Mundial, para poder reestructurar el comité y que trabaje en grupos específicos, y también en determinar los niveles de gobernanza dentro del mismo comité. También, por otra parte, en materia de transparencia, estamos implementando con el Centro de Comercio Internacional la implementación de incorporación de Paraguay al programa Global Trade Help Desk, que es lo que permite transparentar todos los procesos que se necesitan con respecto a un producto, importación o exportación específica. Si ustedes pueden acceder al sitio del Centro de Comercio Internacional, el Global Trade Help Desk, y van a ver importación o exportación, todos los pasos que se necesitan para realizar esa transacción de importación o de exportación. Y la idea es, al hacer un diagnóstico de todo ese proceso, desde el primero hasta el último, ir bajando la cantidad de procesos para disminuir no solo los costos, sino el tiempo de importación y de exportación. Si no conocen la plataforma, les invito a que la conozcan, Global Trade Help Desk. Pueden acceder a mucha información de materia de comercio internacional y de facilitación de comercio específicamente. Luego estamos también, ya está implementado el programa de operador económico autorizado, nuestra Dirección Nacional de Aduanas ya tiene un registro, y es un proceso como el acuerdo mismo lo dice, para facilitar a ciertas personas o ciertas empresas que se registran a reglas más rápidas, más flexibles por la transparencia y los datos con los que se presentan. Entonces, aquellos que cumplen con todos los requisitos tienen ciertas facilidades en el procedimiento de importación y exportación. Luego vamos a empezar un programa. Paraguay es un país agrícola, entonces tiene mucho énfasis en las exportaciones de materia agrícola, y próximamente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos colaborará con nosotros en la implementación de un programa de facilitación que tiene que ver con productos agrícolas específicamente. Aquí hay muchos elementos de facilitación de comercio que tienen que ver ya con materia sanitaria, fitosanitaria y otros aspectos que también son interesantes desde el punto de vista logístico. Y por último, otro proyecto con el que estamos trabajando es con el de fortalecer la presencia de las micro, medianas y pequeñas empresas y su posibilidad de exportación, y este es un programa que estamos trabajando con la Unión Europea. Espero haberles dado un pantallazo de cómo funciona nuestro comité, cuáles son las metas específicas que tenemos para este año, y insistir en que mayores sectores que tengan que ver con la logística se acerquen a los comités nacionales,
al caso de Paraguay, al Comité Nacional de Facilitación de Comercio, para que trabajemos juntos en la mejora de esos costos y en esa reducción de tiempo. Creo que hay muchas ideas que se intercambian en esa mesa de trabajo y hay mucha sinergia con la que podemos aprovechar la implementación del acuerdo para mejorar incluso otros aspectos. Nada más recalcar que toda inversión en infraestructura y de transporte tiene que ir acompañada por facilitación de comercio en el sentido de la agilidad de procedimientos más eficientes, porque podemos invertir mucho de un lado de la balanza y el otro no nos permite aprovechar esos beneficios y aprovechar esa inversión disminuyendo costos o tiempo. Ambos tienen que trabajar en conjunto. Y por último, decir que el Plan Nacional de Logística de Paraguay amerita ahora una actualización. La última es del año 2013, pero en ese año aún no contábamos con el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, que trae unos componentes nuevos a la mesa, pero creemos que ahora habrá una activa participación del comité y que el Comité de Facilitación también puede ofrecer un espacio de diálogo a todos los sectores que tengan que ver con logística en general. Así que muchas gracias por la atención, por la invitación a la organización y quedo a disposición de ustedes para lo que gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuni, y muchas gracias a todas las panelistas por sus importantes contribuciones. A manera de una breve conclusión, como hemos podido ver en las distintas presentaciones, es importante recalcar el apoyo que tiene el Estado y los distintos organismos nacionales e internacionales, los cuales buscan generar sinergias para facilitar los procesos involucrados dentro de las operaciones de comercio exterior y de logística de cada país. Estas sinergias solo se pueden lograr a través de convenios y tratados internacionales, los cuales buscan eficientar y agilizar dichas operaciones. Sin estos acuerdos, aún existirían muchas barreras, las cuales frenarían a los distintos actores involucrados dentro de la cadena de suministro. Por eso es importante todas las contribuciones que hemos tenido. Agradecemos a todos su participación en este panel y les deseamos un excelente día.